Hay una verdad que la mayoría prefiere ignorar. No todos los peligros en tu vida vienen de enemigos visibles. Algunos están más cerca de lo que imaginas. Hablan contigo, se ríen contigo. Incluso pueden decir que están de tu lado. Pero en silencio, sin que lo percibas, están afectando tus decisiones, debilitando tu mente y condicionando tu destino. Desde tiempos antiguos, he observado el comportamiento humano con precisión. Y si algo he aprendido, es esto. Los hombres no caen solo por errores propios, caen por las personas que permiten permanecer a su alrededor. Porque no importa cuán fuerte seas, cuán inteligente te consideres o cuán preparado estés, si te rodeas mal, eventualmente perderás. El problema es que estas personas no llegan anunciándose como una amenaza. No llevan un cartel que diga, soy peligroso. Al contrario, llegan disfrazadas de amistad, de apoyo, de cercanía. Se infiltran en tu vida de forma sutil y cuando finalmente muestran su verdadera naturaleza, ya tienen acceso a lo que más te importa. Muchos creen que el éxito depende únicamente de esfuerzo, disciplina y constancia. Pero esa es una visión incompleta. El entorno influye más de lo que estás dispuesto a aceptar. Una sola persona equivocada puede frenar tu crecimiento, sabotear tus oportunidades o incluso destruir lo que has construido durante años. Por eso en este video no te hablaré de enemigos evidentes. Te mostraré algo más peligroso, las personas que debes evitar ahora mismo. Aquellas que, si permanecen en tu vida, no solo te retrasarán, te arrastrarán hacia abajo sin que te des cuenta. Te revelaré sus patrones, sus comportamientos, sus estrategias silenciosas. Aprenderás a identificarlas antes de que sea tarde, porque reconocer el peligro a tiempo no es paranoia, es poder. Y quien no desarrolla esa capacidad está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero debes estar preparado para algo. No te gustará todo lo que escucharás, porque en muchos casos estas personas ya forman parte de tu entorno. Puede ser alguien cercano, alguien en quien confías, o incluso alguien a quien no te atreves a cuestionar. Y aceptar eso requiere más frialdad que inteligencia. Así que presta atención hasta el final. No escuches esto como entretenimiento. Escúchalo como estrategia, porque después de este momento ya no tendrás la excusa de no saber. Y en el juego de la vida, saber y no actuar es exactamente lo mismo que elegir perder. Sección 1. El primer error, no reconocer el peligro hasta que es tarde. La mayoría de los hombres no cae por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Creen que pueden leer a los demás, que pueden anticipar intenciones, que pueden detectar la traición antes de que ésta se manifieste. Pero el verdadero peligro no se presenta con un rostro amenazante ni con palabras evidentes. Se disfraza de simpatía, de cercanía, de aparente lealtad, y es precisamente allí donde comienza la caída. Quien no entiende esto está condenado a ser manipulado sin siquiera darse cuenta de que está siendo conducido hacia su propia ruina. Observa con atención. Las personas peligrosas rara vez levantan sospechas al principio. No gritan, no imponen, no muestran sus garras de inmediato. Al contrario, estudian, escuchan, se adaptan, se convierten en lo que tú necesitas ver. Y mientras tú bajas la guardia, ellos construyen poder sobre ti. Este es el arte más refinado de la manipulación. Hacer que el otro se sienta seguro mientras se le está debilitando. Quien domina este arte, domina a los ingenuos sin esfuerzo. El error más común es creer que el peligro viene de los enemigos declarados. Eso es un pensamiento infantil. El enemigo visible puede ser enfrentado, pero el enemigo oculto se infiltra, se instala y te consume desde dentro. No lucha contra ti, te usa.
no te destruye de frente, te hace destruirte a ti mismo. Por eso, los más peligrosos no son los que te odian abiertamente, sino los que aparentan estar de tu lado mientras calculan tu caída. Debes comprender que no todos los que sonríen contigo desean tu bien. Algunos sonríen porque ya han encontrado la forma de utilizarte, otros porque necesitan tu confianza para avanzar en sus propios intereses. Y hay quienes simplemente disfrutan del control silencioso que ejercen sobre aquellos que no perciben su verdadera naturaleza. En todos los casos, el resultado es el mismo. Tú pierdes, ellos ganan. La ingenuidad no es una virtud en el mundo real, es una debilidad explotable. Ser bueno sin ser prudente es abrir la puerta a aquellos que saben cómo aprovecharse de la bondad. Y cuanto más noble crees ser, más atractivo te vuelves para quienes buscan a alguien a quien manipular. Porque el manipulador no busca fuerza, busca acceso. Y el acceso lo obtiene a través de la confianza mal otorgada. Por eso, antes de aprender a evitar a las personas peligrosas, debes aprender a reconocer tus propias fallas, tu necesidad de aprobación, tu deseo de agradar, tu miedo al conflicto. Todo esto te convierte en terreno fértil para quienes saben cómo sembrar duda, dependencia y sumisión. No es solo que existan personas peligrosas, es que tú, sin darte cuenta, puedes estar facilitando su entrada en tu vida. En este juego, la percepción lo es todo. No basta con ver, hay que saber interpretar. No basta con escuchar, hay que entender lo que no se dice. Las palabras engañan, las acciones pueden ser calculadas, pero las intenciones siempre dejan rastros. El problema es que la mayoría no sabe dónde mirar, y quien no sabe observar, inevitablemente será observado y utilizado. Así comienza el verdadero aprendizaje, no con la desconfianza absoluta, sino con la lucidez. No se trata de vivir aislado, sino de elegir con precisión. Porque en el mundo que habitas, rodearte mal no es un error menor, es una sentencia. Y si no aprendes a identificar a las personas que debes evitar, no será cuestión de si caerás, sino de cuándo. Sección 2. El envidioso silencioso. El que sonríe mientras desea tu caída. Hay un tipo de persona que rara vez se expone, que no confronta, que no declara su enemistad, pero cuya presencia es más peligrosa que la de cualquier adversario abierto. Es el envidioso silencioso. Aquel que observa tus logros con una sonrisa forzada, que celebra tus avances con palabras vacías y que en lo más profundo desea verte caer. No porque le hayas hecho daño, sino porque tu existencia misma le recuerda aquello que él no es capaz de alcanzar. Este individuo no actúa con impulsividad, no se delata con ataques directos, su veneno es lento, calculado y persistente. Prefiere insinuar, sembrar dudas, contaminar percepciones. Nunca te atacará de frente, pero se encargará de debilitar tu imagen ante otros, porque entiende algo que pocos comprenden. Destruir tu reputación puede ser más efectivo que enfrentarte directamente, y lo hará sin dejar huellas visibles. La envidia es una emoción silenciosa pero devastadora. No busca crecer, busca igualar hacia abajo. El envidioso no desea superarte, desea que pierdas aquello que tienes, y por eso, cada paso que das hacia adelante es, para él, una provocación. Cada éxito tuyo es un recordatorio de su propia mediocridad, y esa incomodidad interna lo empuja a actuar, aunque sea de forma encubierta. Lo más peligroso es que este tipo de persona suele estar cerca. Puede ser un amigo, un colega, incluso alguien que aparenta admirarte. De hecho, muchos envidiosos se esconden detrás de elogios constantes, pero sus palabras no nacen del respeto, sino de la observación estratégica.
Te estudian, te analizan, identifican tus puntos débiles y esperan el momento adecuado para actuar sin ser detectados. Debes aprender a reconocer las señales. El envidioso se incomoda con tu progreso. Cambia su actitud cuando destacas. Minimiza tus logros o los atribuye a la suerte. Evita apoyarte cuando realmente lo necesitas. Y sobre todo, nunca celebra tu éxito con sinceridad. Su sonrisa es un gesto aprendido, no una emoción real. Y si observas con atención, notarás la incoherencia entre lo que dice y lo que transmite. No cometas el error de confrontarlo directamente sin pruebas. El envidioso es experto en victimizarse, en invertir los papeles, en hacerte parecer paranoico. Si decides actuar, hazlo con inteligencia. Reduce el acceso que tiene a tu vida, limita la información que compartes, observa más de lo que hablas. En este tipo de guerra, la discreción es más poderosa que la confrontación. Recuerda esto. No todos los enemigos quieren destruirte con ruido. Algunos lo harán en silencio, paso a paso, sin que te des cuenta, y cuando finalmente percibas el daño, ya será demasiado tarde para revertirlo completamente. Por eso, anticiparte no es paranoia, es estrategia. No se trata de desconfiar de todos, sino de no ser ciego ante lo evidente. El envidioso silencioso no necesita tocarte para hacerte caer. Le basta con influir en el entorno, con debilitar tu posición, con erosionar tu credibilidad. Y si le das suficiente tiempo y acceso, lo logrará. Por eso, si deseas conservar tu poder, tu paz y tu progreso, aprende a identificarlo. Y más importante aún, aprende a mantenerlo lejos. Sección 3. El falso leal. El traidor que espera su momento. Existe una figura aún más peligrosa que el envidioso silencioso, el falso leal. Este no solo observa ni murmura en la sombra, este se acerca, se gana tu confianza, se convierte en parte de tu círculo, comparte contigo, te apoya cuando le conviene y construye una imagen de fidelidad que parece inquebrantable. Pero todo es una inversión. Cada gesto, cada palabra, cada muestra de cercanía tiene un objetivo oculto: posicionarse para traicionarte en el momento más conveniente. El falso leal entiende algo que pocos dominan: la proximidad es poder. Cuanto más cerca está de ti, más información obtiene, más influencia acumula y más vulnerable te vuelves, porque no temes a quien consideras aliado. Bajas la guardia, hablas de más, confías sin reservas, y es precisamente allí donde él construye su ventaja. No necesita atacarte, solo necesita conocerte mejor de lo que tú lo conoces a él. La traición de un enemigo no sorprende, la traición de un aliado destruye, no solo por el daño que causa, sino por el impacto psicológico que deja. Porque cuando alguien en quien confías te apuñala, no solo pierdes algo externo, pierdes la capacidad de confiar con la misma inocencia. Y ese golpe, muchas veces, es más profundo que cualquier pérdida material. El falso leal no traiciona por impulso, sino por cálculo. Espera el momento exacto en el que su acción le genere el mayor beneficio posible. Puede permanecer años a tu lado, construyendo una imagen sólida, para luego actuar en un instante clave. Y cuando lo hace, ya ha previsto tus posibles reacciones, tus debilidades y tus rutas de escape. No improvisa, ejecuta. Debes observar cómo reaccionan las personas cuando tienen poder temporal sobre ti, cuando saben algo importante, cuando controlan una situación, cuando pueden influir en tu destino. Es en esos momentos donde se revela la verdadera naturaleza. El falso leal no resiste la tentación de usar esa ventaja, aunque sea de forma sutil, y allí deja ver quién es realmente. Otro indicio clave es la inconsistencia. Hoy está contigo, mañana con otros. Hoy defiende una idea, mañana la contradice si le conviene.
no tiene principios firmes, solo intereses variables. Y quien no tiene principios no tiene lealtad, solo oportunidades. Esa es la esencia del falso leal. No te pertenece, solo está contigo mientras le resultes útil. No confundas cercanía con lealtad. El tiempo compartido no garantiza fidelidad, así como la distancia no implica enemistad. Hay quienes están lejos y son firmes, y quienes están cerca y son una amenaza constante. La verdadera lealtad se prueba en la adversidad, no en la comodidad. Y el falso leal siempre fallará cuando más lo necesites, porque es allí donde ves su oportunidad. Si identificas a uno, no lo enfrentes con emoción, elimínalo de tu círculo con precisión, sin escándalo, sin explicaciones innecesarias, sin darle espacio para reaccionar. Porque el falso leal, cuando se siente descubierto, puede volverse aún más peligroso. Recuerda, no estás en un juego de sentimientos, estás en un juego de poder. Y en este juego, rodearte de las personas equivocadas no solo te debilita, te expone. Porque no hay enemigo más eficaz que aquel al que tú mismo le abriste la puerta. Sección 4. El manipulador emocional. El que controla sin que lo notes. Hay quienes dominan por la fuerza y hay quienes dominan sin que lo percibas. El manipulador emocional pertenece a esta segunda categoría y por eso es infinitamente más peligroso. No levanta la voz, no impone autoridad visible, no exige obediencia directa. En cambio, moldea tus emociones, altera tu percepción y te conduce a actuar según sus intereses, haciéndote creer que las decisiones son tuyas. Este individuo no necesita poder externo, porque su verdadero dominio está en tu mente. Entiende tus inseguridades, detecta tus carencias afectivas y utiliza cada una de ellas como una herramienta. Si necesitas aprobación, te la da y luego te la quita. Si temes perder, amenaza con retirarse. Si buscas estabilidad, crea caos para luego ofrecer calma. Todo está diseñado para que dependas emocionalmente de su presencia. El manipulador emocional no te obliga, te condiciona, no te controla con órdenes, sino con sensaciones. Te hace sentir culpable cuando no cedes, te hace sentir insuficiente cuando dudas, te hace sentir responsable incluso de aquello que no te corresponde. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a actuar no por convicción, sino por evitar el malestar que él mismo ha creado dentro de ti. Una de sus tácticas más refinadas es la confusión. Hoy es cercano, mañana distante. Hoy te eleva, mañana te ignora. Nunca es completamente predecible. Y esa inestabilidad no es un defecto, es una estrategia. Porque cuando no sabes qué esperar, intentas adaptarte constantemente, buscas entender, agradar, corregir, y en ese proceso pierdes el control de ti mismo. También domina el arte de invertir la culpa. Cuando lo enfrentas, no responde con lógica, responde con emoción. Te acusa de exagerar, de malinterpretar, de ser el problema. Y si no estás preparado, terminas dudando de tu propia percepción. Este es su mayor triunfo, hacerte desconfiar de ti mismo para que dependas completamente de su versión de la realidad. Debes prestar atención a cómo te sientes después de interactuar con alguien. Esa es una de las señales más claras. El manipulador emocional deja desgaste, confusión, culpa o ansiedad. No te fortalece, te drena. No te da claridad, te llena de dudas. Y si necesitas justificar constantemente su comportamiento en tu mente, es porque, en el fondo, sabes que algo no está bien. La defensa contra este tipo de persona no es emocional, es estratégica. Debes establecer límites claros y firmes sin entrar en su juego psicológico. No intentes cambiarlo, no intentes convencerlo, no intentes explicarte en exceso.
Cuanto más te involucras emocionalmente, más terreno le das para operar. La distancia, en este caso, no es debilidad, es protección. Recuerda esto con precisión: quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Y quien controla tus decisiones, controla tu vida. El manipulador emocional no necesita cadenas visibles, porque ya ha construido las invisibles dentro de ti. Si deseas liberarte, primero debes reconocerlas. Y una vez que lo hagas, no mires atrás. Porque algunos vínculos no están hechos para ser reparados, sino para ser eliminados. Sección 5. El oportunista. El que solo está cuando le conviene. Hay una clase de persona que no se declara enemiga ni finge una lealtad profunda, pero cuya presencia es igualmente peligrosa: el oportunista. Este individuo no se guía por valores ni por vínculos reales, sino por conveniencia. Está contigo cuando tienes algo que ofrecer, cuando tu posición le beneficia, cuando tu éxito le sirve como escalera, pero en el momento en que dejas de ser útil, desaparece sin explicación. El oportunista no invierte en relaciones, invierte en beneficios. Cada interacción contigo es una evaluación silenciosa. ¿Qué puedo obtener de esto? No le interesa quién eres, sino lo que representas. Y aunque al principio pueda parecer alguien práctico o inteligente, con el tiempo revela su verdadera naturaleza. No construye, solo utiliza. Y quien vive de usar a otros, inevitablemente se convierte en una amenaza. Lo más peligroso del oportunista es su capacidad de adaptación. Puede parecer amable, colaborador, incluso leal en ciertos momentos, pero esa actitud no nace del compromiso, sino del cálculo. Si ayudarte fortalece, lo hará. Si abandonarte le conviene más, también lo hará. No hay conflicto interno en él, porque su única regla es el beneficio personal. Y bajo esa lógica, tú siempre serás reemplazable. Debes observar cuando alguien aparece en tu vida. El oportunista rara vez está presente en tus momentos de debilidad. No lo verás cuando no tengas nada que ofrecer, cuando estés construyendo desde cero, cuando enfrentes dificultades. Pero en cuanto logras algo, en cuanto tu valor aumenta, reaparece. Y lo hace con naturalidad, como si nunca se hubiera ido. Esa es su estrategia: entrar solo cuando el terreno ya es favorable. Otro signo claro es la superficialidad de su compromiso. Nunca se involucra más de lo necesario. Nunca arriesga por ti. Nunca toma una posición firme si eso implica perder algo. Siempre juega seguro. Siempre se mantiene en una zona donde puede retirarse sin consecuencias. Y esa falta de profundidad no es casualidad. Es protección estratégica para no quedar atado a nadie. El error más común es confundir interés con admiración, creer que alguien se acerca a ti por quien eres, cuando en realidad lo hace por lo que tienes. Y mientras tú interpretas su presencia como reconocimiento, él la utiliza como acceso a tus recursos, a tus contactos, a tu entorno. Y cuando ya ha obtenido lo que buscaba, no tiene razón para quedarse. No se trata de rechazar toda relación útil, sino de distinguir entre reciprocidad y explotación. Una relación sana implica intercambio, no extracción unilateral. El oportunista, en cambio, siempre toma más de lo que da. Y si haces un balance honesto, notarás que su presencia deja un vacío, no una construcción, porque nunca estuvo ahí para aportar, sino para aprovechar. La mejor forma de enfrentarlo no es confrontarlo, sino limitar su alcance. No le des acceso completo, no compartas todo, no lo integres en tu núcleo. Mantén una distancia estratégica y observa cómo reacciona cuando ya no obtiene beneficios claros. Allí verás su verdadera cara, la indiferencia o el abandono inmediato. Recuerda esto: quien solo está contigo cuando brillas, no merece estar cuando consolidas tu poder.
porque no es un aliado, es un espectador interesado. Y los espectadores no construyen imperios, solo esperan el momento para beneficiarse de ellos. Sección 6. El quejoso crónico, el que contagia debilidad y frena tu ascenso. Existe un tipo de persona que no necesita traicionarte, manipularte ni usarte directamente para perjudicarte. Su peligro es más sutil, pero igualmente devastador. El quejoso crónico. Aquel que ve problemas en todo, que encuentra obstáculos donde otros ven oportunidades, que convierte cada conversación en una lista interminable de frustraciones. Su presencia no destruye de inmediato, pero desgasta, limita y contamina tu visión del mundo. El quejoso no busca soluciones, busca validación para su negatividad. No quiere avanzar, quiere justificar por qué no lo hace. Y en ese proceso intenta arrastrarte a su misma mentalidad. Porque si logra que tú también dudes, que tú también temas, que tú también te detengas, entonces ya no se siente inferior. Ha igualado el terreno, no elevándose, sino bajándote a su nivel. Debes entender esto con claridad. La mentalidad es contagiosa. Así como la ambición puede impulsarte, la mediocridad también puede atraparte. Y el quejoso crónico es un transmisor constante de esa mediocridad. Sus palabras, repetidas con frecuencia, comienzan a sembrar duda en tu mente. Lo que antes veías como posible, ahora parece difícil. Lo que antes te motivaba, ahora te agota, y sin darte cuenta, comienzas a frenar. Este tipo de persona suele disfrazar su actitud como realismo. Dirá que solo está siendo honesto, que la vida no es tan fácil, que hay que ser cauteloso, pero en realidad no está protegiéndote, está limitándote. Porque el verdadero realismo reconoce los riesgos, pero no se rinde ante ellos. El quejoso, en cambio, usa los riesgos como excusa para no actuar. Otro aspecto peligroso es su capacidad de absorber energía. Cada interacción con él se siente pesada. Terminas más cansado de lo que estabas antes de hablar. No porque hayas trabajado más, sino porque has sido expuesto a una carga constante de negatividad. Y esa fatiga emocional reduce tu claridad, tu enfoque y tu determinación. Es un desgaste invisible, pero acumulativo. El quejoso también rechaza el crecimiento ajeno, no de forma directa, sino a través del desánimo. Si compartes un proyecto, encontrará fallas. Si expresas entusiasmo, responderá con dudas. Si avanzas, te recordará todo lo que podría salir mal. No lo hace necesariamente por maldad consciente, pero el efecto es el mismo, te frena. Y en un mundo donde avanzar ya es difícil, cualquier freno adicional puede ser fatal. La clave para protegerte no es cambiarlo, sino no permitir que influya en tu mente. Escucha lo necesario, pero no internalices su visión. Filtra sus palabras, cuestiona sus perspectivas y, sobre todo, limita el tiempo que pasas expuesto a su negatividad, porque cuanto más lo escuchas, más normal se vuelve su forma de ver el mundo y más te alejas de tu propio impulso. Rodéate de personas que construyen, no de las que se quejan constantemente. Personas que reconocen dificultades, pero buscan caminos. Que enfrentan problemas, pero no se definen por ellos. Porque el entorno no solo influye, moldea. Y si eliges mal, no será necesario que alguien te destruya. Tú mismo dejarás de avanzar. Recuerda, no todos los peligros son visibles ni agresivos. Algunos llegan en forma de palabras repetidas, de actitudes constantes, de visiones limitantes. Y si no estás atento, terminarás adoptando una mentalidad que no es tuya, pero que definirá tu destino. Sección 7. El impulsivo, el que arruina todo en un instante. Hay personas que no necesitan estrategia para destruir. Les basta con su falta de control. El impulsivo es peligroso no por lo que planea, sino por lo que no es capaz de contener. Actúa sin pensar,
Habla sin medir consecuencias. Decide sin evaluar riesgos. Y aunque pueda parecer inofensivo en momentos de calma, en situaciones críticas se convierte en un factor de caos imposible de controlar. El impulsivo no entiende el valor del tiempo ni del cálculo. Mientras tú analizas, él reacciona. Mientras tú construyes, él improvisa. Y esa diferencia, que en apariencia puede parecer energía o espontaneidad, en realidad es una debilidad grave. Porque en el mundo del poder, quien no controla sus impulsos, termina siendo controlado por las circunstancias. Este tipo de persona es especialmente peligroso cuando forma parte de tu entorno cercano. Porque sus errores no solo lo afectan a él, te arrastran contigo. Una palabra maldicha, una decisión apresurada, una reacción emocional fuera de lugar, y todo lo que has construido puede verse comprometido, no por tu culpa, sino por haber permitido que alguien inestable tuviera acceso a tu estructura. El impulsivo también es predecible en su imprevisibilidad. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Sabes que en algún momento reaccionará de forma exagerada, que perderá el control, que actuará sin pensar. El problema es que no sabes cuándo, y esa incertidumbre constante genera tensión, desgaste y riesgo. Porque no puedes construir algo sólido sobre una base inestable. Muchos confunden impulsividad con autenticidad. Creen que alguien que dice lo que piensa es honesto, que alguien que actúa sin filtros es valiente, pero la verdadera fuerza no está en reaccionar, está en dominarse. El impulsivo no es libre, es esclavo de sus emociones, y quien no se domina a sí mismo difícilmente podrá sostener algo de valor a largo plazo. Debes observar cómo alguien maneja la frustración, la presión, el conflicto. Es en esos momentos donde el impulsivo se revela por completo. Eleva el tono, pierde la lógica, toma decisiones extremas. Y si tú estás cerca, te verás involucrado, quieras o no. Porque el caos no se contiene, se expande, y todo lo que está alrededor termina siendo afectado. La estrategia frente a este tipo de persona es clara: limitar su influencia en decisiones importantes. No le confíes responsabilidades críticas, no lo involucres en situaciones delicadas, no dependas de su estabilidad, porque no la tiene. Puedes mantener una relación superficial, pero nunca estructural, porque lo que está mal controlado, tarde o temprano, se rompe. Recuerda esto con precisión. No basta con evitar enemigos inteligentes. También debes evitar aliados inestables, porque a veces el mayor daño no viene de quien quiere verte caer, sino de quien, por no saber controlarse, termina derrumbándolo todo sin intención. En el juego del poder, no solo importa con quién te enfrentas, sino con quién te rodeas. Y si eliges mal, no necesitarás enemigos, porque el error ya estará dentro. Sección 8. El chismoso, el que usa la información como arma. Hay un tipo de persona que no necesita fuerza, ni inteligencia superior, ni posición de poder para causar daño. Su arma es más simple, pero igualmente letal: la información. El chismoso vive de lo que escucha, de lo que interpreta y sobre todo de lo que distorsiona. No crea conflictos desde la nada. Los construye a partir de fragmentos de verdad mal utilizados. El chismoso no habla por hablar. Cada palabra que transmite tiene una intención, aunque no siempre sea evidente. Puede disfrazar su discurso como preocupación, como advertencia o incluso como confianza. Pero en el fondo, lo que busca es mover percepciones, alterar relaciones y posicionarse como alguien que sabe. Y en ese juego, la verdad es solo una herramienta, no un límite. Debes entender que la información mal gestionada puede ser más destructiva que una acción directa. Una palabra fuera de contexto, una historia incompleta,
una interpretación manipulada, y la imagen de una persona puede quedar comprometida. El chismoso no necesita pruebas, solo necesita audiencia. Y si encuentra oídos dispuestos, su influencia crece sin control. Este tipo de individuo disfruta del poder invisible. No lidera, no ejecuta, pero influye. Está presente en conversaciones clave, conecta personas, transmite versiones. Y mientras los demás creen estar intercambiando información inocente, él está construyendo una red de control basada en lo que cada uno cree saber. Es un estratega informal, pero eficaz. Lo más peligroso es que el chismoso también recoge información sobre ti. Escucha lo que dices, observa lo que haces, interpreta lo que callas, y todo eso lo almacena, no para comprenderte, sino para usarlo cuando sea conveniente, porque quien controla la narrativa, controla la percepción, y quien controla la percepción, controla la realidad de los demás. Debes prestar atención a quien habla demasiado de otros en tu presencia, porque quien te trae historias también puede llevarse las tuyas. El chismoso no tiene lealtad con la información, solo con su utilidad. Hoy comparte contigo, mañana comparte sobre ti, y en ese ciclo nadie está a salvo, ni siquiera quienes creen tener su confianza. La defensa contra este perfil es el control absoluto de lo que comunicas. No todo debe ser dicho, no todo debe ser compartido. Aprende a filtrar, a reservar, a observar antes de hablar, porque en un entorno donde la información circula sin control, el silencio se convierte en poder, y quien habla menos, se expone menos. También es importante cortar el flujo. No alimentes el chisme, no participes, no reacciones con interés, porque el chismoso necesita validación para seguir operando. Si no encuentra respuesta, pierde fuerza. Pero si encuentra curiosidad, preguntas, atención, se fortalece. Y cuanto más fuerte se vuelve, más peligro representa para todos a su alrededor. Recuerda esto, no todos los ataques vienen con intención evidente. Algunos llegan en forma de palabras aparentemente inocentes, pero si no sabes manejarlas, pueden destruir lo que has construido con años de esfuerzo. El chismoso no necesita enfrentarte, le basta con hablar. Y si tú no controlas lo que se dice de ti, otros lo harán por ti. Sección 9. El egoísta absoluto, el que te sacrifica sin dudar. Existe un tipo de persona que no oculta su naturaleza, pero tampoco la declara. El egoísta absoluto no vive para compartir, no construye en conjunto, no considera el impacto de sus acciones en los demás. Su mundo gira en torno a sí mismo, y todo lo que lo rodea, incluyéndote, es simplemente un recurso más. No es impulsivo, no es emocional, es frío en su prioridad. Él primero, siempre. A diferencia del oportunista, que se acerca por conveniencia, el egoísta absoluto permanece, pero no por lealtad. Permanece porque aún puede extraer algo de ti, y mientras lo haga, mantendrá una relación funcional, incluso aparentemente estable. Pero no te equivoques, no hay compromiso real, no hay sacrificio mutuo, solo hay uso prolongado disfrazado de vínculo. Lo más peligroso de este perfil es su coherencia interna. No siente culpa, no se cuestiona, no duda. Para él, actuar en beneficio propio no es una decisión, es una regla natural, y esa claridad lo hace eficiente. Mientras otros dudan, él actúa. Mientras otros consideran, él decide. Y en ese proceso, si tiene que perjudicarte, lo hará sin vacilar. El egoísta absoluto no negocia desde la equidad, negocia desde la ventaja. Siempre busca salir ganando más, siempre ajusta las condiciones a su favor, y si en algún momento cede, no es por generosidad, es por cálculo. Sabe cuándo dar un poco para seguir obteniendo mucho.
Es una inversión constante, donde tú rara vez eres el beneficiado real. Debes observar cómo reacciona cuando tus intereses entran en conflicto con los suyos. Ese es el momento de la verdad. El egoísta no busca soluciones que beneficien a ambos, busca soluciones que lo beneficien a él. Y si eso implica que tú pierdas, no lo verá como un problema, porque en su lógica, tu pérdida no tiene peso frente a su ganancia. Otro indicio claro es la ausencia de reciprocidad emocional y práctica. Siempre espera comprensión, apoyo, flexibilidad, pero rara vez ofrece lo mismo. Sus necesidades son urgentes, las tuyas son secundarias. Y si intentas equilibrar la relación, puede reaccionar con indiferencia o incluso molestia, porque no está acostumbrado a dar, solo a recibir. El error más grave que puedes cometer con este tipo de persona es esperar cambio, creer que con el tiempo entenderá, valorará o corresponderá. No lo hará. Porque no se trata de una fase ni de una herida, se trata de su estructura mental. Y quien está estructurado para priorizarse sin límites no cambia por presión externa, solo se adapta para seguir obteniendo beneficios. La estrategia aquí no es confrontar su egoísmo, sino proteger tus recursos. Establece límites claros, define hasta dónde estás dispuesto a dar y no lo sobrepases, porque si le das más de lo que debes, no lo valorará, lo normalizará. Y cuanto más normalices su ventaja, más perderás tú. Recuerda esto con precisión. No todos los que están contigo. Algunos están para sí mismos y tú solo eres parte del camino. Y si no reconoces a tiempo al egoísta absoluto, no solo perderás tiempo o energía, perderás control sobre tu propia vida, porque habrás permitido que alguien más decida cuánto vales en función de cuánto le sirves. Sección 10. Conclusión. La selección define tu destino. Ahora lo entiendes. No se trata solo de evitar personas. Se trata de entender que cada relación que permites en tu vida tiene un impacto directo en tu destino. No es una cuestión emocional, es una cuestión estratégica. Porque en el mundo real no basta con ser fuerte. Debes estar rodeado correctamente. De lo contrario, tu propia fuerza será saboteada desde dentro. Cada uno de los perfiles que has visto no es un enemigo evidente, es un riesgo silencioso. No siempre atacan de frente, no siempre muestran intención, no siempre dejan rastros claros, pero todos comparten algo en común. Si los mantienes cerca, eventualmente pagas un precio. Y ese precio puede ser tu energía, tu reputación, tus oportunidades o incluso tu estabilidad mental. La mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por mala selección. Se rodean mal, confían mal, eligen mal y luego culpan al destino, a la suerte o a las circunstancias. Pero la verdad es más incómoda. Muchas de sus caídas podrían haberse evitado si hubieran observado mejor, si hubieran sido más selectivos, más fríos, más estratégicos en sus relaciones. Debes dejar de ver los vínculos como algo automático. No todos merecen acceso a tu vida, no todos merecen tu confianza, no todos merecen tu tiempo. Cada persona que entra en tu círculo debe ser evaluada, no emocionalmente, sino funcionalmente. Aporta o resta, construye o debilita, suma claridad o genera caos. Estas son las preguntas que definen tu entorno. No se trata de aislarte ni de desconfiar de todos, se trata de elegir con precisión, porque así como una sola persona puede impulsarte, una sola también puede destruir años de progreso. Y en muchos casos, el daño no es inmediato, es acumulativo. Pequeñas influencias, pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, que con el tiempo se convierten en grandes pérdidas. Debes asumir el control total de tu entorno.
No esperar a que las cosas se deterioren, no justificar comportamientos que ya has identificado, no dar segundas oportunidades donde hay patrones claros. La indulgencia excesiva no es bondad, es debilidad estratégica, y en este juego la debilidad siempre tiene un costo. Recuerda que el poder no solo se construye con acciones, también se protege con decisiones. Y una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida es a quién permites quedarse. Porque tu entorno define tu estándar, tu enfoque, tu mentalidad. Y si ese entorno está contaminado, tu visión también lo estará. A partir de ahora, observa más, habla menos, analiza sin emoción. No te dejes llevar por apariencias, por palabras, por promesas. Mira patrones, comportamientos, resultados, porque las personas siempre revelan quiénes son, pero solo aquellos que saben observar lo perciben a tiempo. Y entiende esto como una ley inquebrantable. No es cuestión de si encontrarás personas peligrosas, es cuestión de si sabrás reconocerlas antes de que sea tarde, porque en el juego del poder no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más lúcido.